3ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Frank González en la serie titulada Juan 3:16, el poder asombroso del verso más famoso. Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Anclas de la Verdad. Este es un ciclo de 5 presentaciones y, como han visto ya en nuestra apertura a este comienzo de este programa, el orador invitado en esta oportunidad es el pastor Frank González. El pastor Frank González es bien conocido por ustedes. Ha estado participando en 3ABN Latino ya por muchos años. El pastor Frank González es orador emérito de La Voz de la Esperanza, ministerio al que ha servido ya por muchos años y ahora se dedica en la obra pastoral a ser el pastor de la iglesia de Avon Park. Es una iglesia angloparlante en el estado de Florida, una iglesia muy numerosa de más de 900 miembros. En esta oportunidad, como ya hemos visto también, el pastor Frank González va a desarrollar un tema muy bonito, muy impresionante, y es el título que acabamos de escuchar, Juan 3:16, el poder asombroso del verso más famoso. Y él desarrollará este tema en 5 partes: un amor incomparable, un mundo de salvación, un regalo irrevocable, una fuerza invencible y, por último, una vida genuina y sin fin. Los invito a que pongan atención y puedan disfrutar de esta serie de 5 temas guiados de la mano del pastor Frank González en este asombroso tema, el poder asombroso del verso más famoso. Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos, y te daremos la honra y la gloria, y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me permiten, quiero comenzar con una confesión. Quiero abrirles mi corazón, porque llego a este púlpito con una preocupación en mi mente que ha estado ausente por 40 años casi que llevo predicando la palabra de Dios. Y no es nacida de una mala noche, aunque la tuve. Los viajeros solemos pasar penurias y peripecias, y al llegar acá, pues la odisea fue larga, el vuelo se atrasó, el sueño corto y todo eso, pero no es ese la naturaleza de mi problema. El problema más bien reside en que tengo algo tan precioso, tan maravilloso, tan extraordinario, que tiene en sí mismo el poder de transformar cualquier vida, porque lo he visto, lo he comprobado a ciencia cierta. Y usted me dirá, pero Pastor Frank, eso no huele a problema, eso no suena mal, eso parece algo extraordinario, y lo es. El problema es que ese contenido maravilloso viene en una vasija familiar, conocida. Es como el contenido de un libro en una portada que conocemos, que la damos por sentada, que nos parece conocer. Por eso, antes de entrar en el tema como tal, quiero contarles una historia que resulta orientadora en esta preocupación mía. Se dice que había una pareja, un matrimonio joven, y ellos, ambos, inclusive esa idea, ese afán, es el que los había juntado. Ellos querían dedicarse
a buscar oro. Era ya rayano en un afán, una ambición. Y querían vender su casa y con la venta de su casa empezar a subsidiar estos viajes por todo el mundo para buscar, excavar, extraer oro. Bueno, no hay nada malo con el oro. Pero la historia es bastante interesante y su fin muy curioso, sino trágico, porque nuestra pareja, por mucho que recorrieron el mundo, nunca dieron con ese oro. Y para peor, en aquella casa que habían vendido y dejada atrás por insignificante, porque allí no estaba el oro, la riqueza estaba en otra parte, y vendieron ese terreno como inservible. Resultó que las vetas de oro más extraordinarias de Estados Unidos, sino del mundo entero, estaban allí mismo, en aquella casa que ellos abandonaron para buscar oro en otro sitio. Una historia real y genuina. Muchos predicadores la han contado y está en muchos libros este relato. Así que al decirles a ustedes el tema de hoy y dónde vamos a buscar el oro, por favor, no mire en poco la carátula, la portada, la vasija conocida, porque nos va a parecer un camino trillado. Si yo les digo a ustedes que vamos a dedicar no una, no dos, no tres, no cuatro, pero 5 temas a estudiar Juan 3:16, me puedo imaginar a alguien decir: Pastor Frank, por favor, ¿quiere decirme usted que vamos a estudiar ese versículo, el que más conocemos, el que podemos decir de memoria, el más elemental, lo primero que aprendemos, y vamos a buscar el oro allí? ¿Acaso no lo podríamos encontrar en algo más sofisticado, en algún otro lugar, en algún otro lugar recóndito de la palabra de Dios que todavía no hayamos llegado? Pero las cosas no son siempre lo que parecen ser. Muchas veces son mucho más de lo que pensamos que contienen y que presentan y que entregan. Por ejemplo, tome usted este púlpito, ¿no? Este púlpito, su físico enseguida da a entender que lo que es un púlpito, ¿verdad? No hay mucha complicación. Ese es el físico de este púlpito. Pero, si vamos más allá de lo físico, a la física del púlpito, lo que se llama la física cuántica, lo que hay en el púlpito que los ojos no pueden ver, que para verlo y explorarlo hacen falta instrumentos complicados, sofisticados, poderosos. Entonces descubriríamos otra cosa. Descubriríamos que esto aquí, esta materia, como cualquier otra materia, es, si la vemos en su física cuántica, si nos adentramos a sus partículas más diminutas, si vamos allí a verlo en su contenido subatómico, donde la teoría que se llama la teoría de cuerdas, que estudia estas cosas, la física cuántica, veríamos de qué está compuesto. Y el descubrimiento más grande del siglo XX, por si no lo recibió, por si le pasó por alto,
gracias a las investigaciones de científicos como Alberto Einstein y otros, es que toda la materia, incluyendo la de este púlpito, no es otra cosa que energía atrapada. La materia es energía. Por siglos se creyó que la materia era una cosa y la energía otra cosa. Pero ahora sabemos, a ciencia cierta, que la materia no es otra cosa que energía. Ahí está, atrapada. Y si usted logra disgregar esa materia subatómicamente, usted desata un poder que es nuclear, un poder que es atómico. De ahí viene la idea de la bomba atómica. Espiritualmente hablando, Juan 3:16 es una bomba atómica espiritual. Allí hay un poder extraordinario, porque Cristo dijo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Lo dijo en Juan 6:33. Y recordemos que Juan 3:16 fueron palabras que el mismo Señor entregó a un religioso que creía que lo sabía todo, un sabelotodo, religioso, buena persona, moral, íntegro, un hombre respetado. No había otro como él en toda esa tierra. Era el individuo que las madres que andaban con sus niñitos apuntaban y señalaban y decían: mira, querido, un día yo quiero que tú seas como ese hombre Nicodemo. Pero a ese hombre cauto, a ese hombre profesor, a ese hombre que estaba endoctrinado en todas las cosas relativas a la palabra de Dios, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo le dio Juan 3:16. Así que, si tú me das de tu tiempo y no cambias la sintonía pensando que esto ya lo conoces, vas a descubrir conmigo, vamos a descubrir juntos el poder extraordinario que hay en Juan 3:16. El apóstol San Pablo le dijo a unos estudiantes de la palabra de Dios algo que quiero que busquemos en Primera de Tesalonicenses, porque fue a los de Tesalónica, una ciudad de Asia Menor, le dijo algo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando acá. Algo de la palabra de Dios. Y es aún más aplicado a la palabra de Jesús. Porque Juan nos dijo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese verbo es Jesús. Jesús desde el comienzo ha sido la palabra poderosa de Dios por el cual los mundos fueron creados y por la cual esa palabra llena de vida y de espíritu es la palabra, querido, querida, que puede transformar tu vida. No importa cómo se encuentre, no importa cuánto sepas o cuánto ignores. La palabra de Jesús es lo que tú necesitas hoy, ahora. Esa palabra poderosa puede cambiarte. ¿Por qué? Pablo se lo explica aquí a los tesalonicenses. En verdad los felicita con estas palabras que se hallan en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces,
Él dice que la palabra de Dios hace algo. Porque muchas veces el problema que confrontamos nosotros cuando tenemos mayor necesidad de un buen consejo es que estamos tan desgastados emocionalmente que no tenemos las fuerzas emocionales para poner en práctica ese buen consejo. Entonces, la palabra que necesitamos, la palabra orientadora que necesitamos, el consejo que necesitamos, tiene que venir, por así decir, con las pilas incluidas. La palabra que necesitamos tiene que tener el poder ella, porque nosotros lo tenemos desgastado, porque a veces la vida nos ha dejado sin ningún problema, porque a veces lo que necesitamos es que la energía venga de otro lugar, porque en nosotros no está. Y por eso dice aquí que esta palabra, la de Dios, obra en vosotros que creísteis. Es decir, la misma palabra obra. La palabra misma tiene el poder de obrar, de hacer algo. Y ese verbo, la cual actúa, la palabra que actúa, no tú actuando, la palabra actúa. ¿Dónde actúa? En ti, cuando la recibes. Ese verbo actuar en el original, en el griego koiné, que escribió el apóstol Pablo, la palabra es energeo. Sí, esta palabra, y sobre todo la cual habló Jesús, Juan 3:16, por ejemplo, tiene la energía de Dios. Pero muchas veces tenemos que disgregar esa energía. Tenemos que adentrarnos en sus entrañas. Tenemos que sacar de allí la energía que nos parece no ver, que no la vemos en la superficie, pero ahí está. Y cuando nos dedicamos, cuando tomamos tiempo de la vida agitada que llevamos y estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Y si tú tomas tiempo ahora de tu vida para escuchar estos temas, estos 5 temas sobre Juan 3:16, quiero decirte que va a llegar una energía a ti, va a llegar el poder de Dios, porque estas palabras habladas por Jesús, entregadas a un hombre docto que se creía que no las necesitaba y después se vio transformado por ellas, tú también vas a recibir esta transformación. Así que te invito, querido, querida, te invito, televidente, para que tomes tu tiempo y vamos a entrar sin apuro y con detenimiento, con el debido detenimiento, con la necesaria atención, con la suficiente paz y sosiego para que esta energía nos llegue, para que entre en nuestro espíritu y en nuestra alma, para que reorganice, para que actúe. Esa palabra actuará en ti. Esa palabra te dará energía divina. Esa palabra te va a llevar y te va a adentrar al corazón de Dios y lo vas a conocer como nunca antes. Y cuando tú conoces a Dios, porque Juan 3:16 nos lleva al ADN de Dios y vamos a ver cómo. Bueno, eso es a manera de introducción a la temática de esta semana. Ahora pasamos al versículo. Juan 3:16 empieza con estas palabras conocidas. De tal manera amó Dios. Lo primero que tú tienes que saber, querido, querida, es la manera como Dios te ama. El apóstol Pablo, el mismo que acabamos de leer, nos dice en otro lugar que vamos a buscar, en el libro a los Efesios, en el capítulo 3,
nos dice algo extraordinario. Dice él, esta vez se lo dice a los cristianos. Se lo dice a personas que ya debieran de saber estas cosas. Pero el apóstol dice a ellos que él está haciendo algo. Él está orando por algo. Dice que cuando él dobla sus rodillas, lo cual significa una oración no común, porque la práctica judía cristiana del primer siglo era orar de pie en las mayorías de las oraciones. Por eso si usted va a Jerusalén, usted va a ver allí en la pared de lamentación mucha gente orando de pie y a veces inclinándose. Ya hoy por hoy no saben por qué se inclinan y lo hacen casi como un tic, casi sin sentido. Pero un rabino me explicó que originalmente esa inclinación era cada vez que leían el nombre de Dios en la Biblia, entonces había un gesto de reverencia al nombre de Dios. Pero la mayoría de las veces es correcto, se puede orar de pie. Pero cuando había necesidad de una oración ferviente, de algo de una importancia extraordinaria, entonces los ancestros creyentes se arrodillaban. Llámese Daniel en Babilonia orando por su pueblo, o en este caso el apóstol Pablo. Él dice que dobla sus rodillas. Esto se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 14. Lo leo. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas. Hay una causa, dice él, que me lleva a mis rodillas, que me lleva a hincarme, porque es lo que más me preocupa de todas las cosas. Es mi deseo máximo, es lo que yo quiero que suceda. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Para que os dé a ustedes creyentes, a ustedes cristianos, conforme a las riquezas de su gloria. Aquí está el oro, las riquezas de la gloria de Dios, el oro espiritual. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, querido, la vida es difícil. En honor a la verdad, la vida a veces es más que difícil. Un predicador popular ha dicho que cuando la vida se torna bravía, es entonces que los bravos o los valientes la conquistan. Es verdad, tiene razón, pero habría que añadir, habría que admitir, mal que pese, que hay gente que yo he considerado más brava, más valiente, más espiritual, con más madurez, con más entereza espiritual que este servidor, y la vida en una ocasión, en uno de esos momentos arrolladores de la vida, cuando viene un tsunami de problemas, los he visto anonadados, a veces por un tiempo y a veces no salieron de aquel apuro. Porque en honor a la verdad, habría que decir que la vida no es solamente difícil,
la vida puede ser imposible. Y eso lo sabía el apóstol Pablo. Si alguien sabía eso, era el apóstol Pablo. Si alguien estaba curado de espantos, era el apóstol Pablo. Él en ciertos lugares de sus cartas hace un recuento a veces de las penurias y peripecias por las cuales ha pasado. Él sabía que la vida podía ser muy difícil. Y por eso él dice que él está orando por algo. Que él está doblando sus rodillas para que el cristianismo, para que los creyentes sepan algo. Que si lo comprenden, dice él, si comprenden esto, entonces van a estar cimentados, arraigados. Es decir, van a tener una solidez. Usa términos de la agricultura y términos de la arquitectura. Cimentados, como una columna que no puede ser movida. O como un árbol macizo de esos que no puede ser desarraigado. Dice que si comprendemos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de algo. ¿Cuál es ese algo? El amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que en el original se llama ágape o agape, dependiendo de si lo pronuncia en castellano o en el idioma original. Dice que si nosotros entendemos el amor de Dios, de tal manera amó Dios. Si sabemos de cuál manera amó Dios, si comprendemos ese amor, aunque Él dice que excede todo conocimiento, pero ¿cómo se puede comprender algo que excede todo conocimiento? No quiere decir que al exceder conocimiento que no puede ser comprendido, porque Él está orando para que lo comprendamos. Él no va a estar orando para que comprendamos algo que no se puede comprender. Eso no tiene lógica. Exceder conocimiento, que excede a todo conocimiento, no quiere decir que está más allá de nuestra comprensión. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que es un amor como ningún otro. Que es un amor de otro mundo, que es un amor tan distinto que nos parece así mismo como fue escrito, nos parece griego, nos parece en chino, nos parece algo que no se compagina, que no concuerda, que no conlleva, que no se ajusta a lo que conocemos. Excede el conocimiento nuestro, excede los amores a los cuales nosotros estamos acostumbrados, que no son malos necesariamente, pero no son ágape, no es el amor agápico de Dios en Cristo Jesús. Pero si conocemos, si comprendemos, aunque sea un poquito, de tal manera como Dios nos ha amado, si comprendemos eso, entonces la vida cambia, entonces todo es diferente, entonces estaremos fortalecidos de tal forma, querido, que cualquier cosa que venga a tu vida. Ese era el problema de Nicodemo. Sabía mucha Biblia, pero nada del agape. Ese era el problema de los fariseos del tiempo de Jesús, porque en Juan capítulo 5, Jesús allí le dice a ellos, vosotros no tenéis el agape de Dios en vosotros, no tenéis el amor de Dios en vosotros. Ese fue el diagnóstico. Tenían todo lo demás, tenían el conocimiento de profecías, tenían el conocimiento de muchas cosas, pero les faltaba saber de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, yo quiero que entremos en este primer tema, en las riquezas, las delicias, las profundidades, las alturas y la
amplitud de ágape. Primero quiero decir que este término, el vocablo ágape, lo rescataron los discípulos del sótano filológico, por así decir, de la época. Es decir, era una palabrita descartada, era una palabrita que existía por allá tomando polvo, era una palabrita que nadie usaba. Y los discípulos agarraron esa palabra, le quitaron el polvo, la sacudieron y la inyectaron de todo el contenido del amor de Dios en Cristo Jesús. Hicieron eso porque al examinar las otras palabras que había para amor, les pareció que no eran un instrumento adecuado para transmitir el amor de Dios de tal manera. El amor que ama de tal manera al mundo. Las otras palabritas andaban cojeando. Tenían un significado y un sentido que no ayudaba. Y la idea que ellos querían transmitir del amor de Dios andaba chocando con esos otros significados. Por ejemplo, la palabra filó o el verbo fileo es una palabrita que se usaba para expresar el amor filial. De ahí viene la palabrita filial. Filadelfia es una ciudad en Estados Unidos que está compuesta esa palabra de filo y adelfos. Adelfos es hermano y filo es amor entre hermanos. Es la idea del amor filial. El amor para gente que conocemos, el amor para nuestros familiares, el amor para nuestros amigos. Es un lindo amor. Si usted tiene familiares que lo quieren y lo aman, siéntase dichoso, porque es lindo eso. Si tiene amigos, aunque no sean sanguíneos, familiares sanguíneos, pero si tiene amigos, buenos amigos, eso es algo maravilloso. Los discípulos pudieron haber usado esa palabra, pero decidieron no usarla, porque agape requiere otro conocimiento más profundo. Había otra palabrita que se usaba en el mundo de la época, y todavía hoy, para describir amor. Es eros, eros. Hoy por hoy hablamos de eroticismo, hablamos de lo erótico, y tiene un sentido barato, sensual, pero no tanto en la época de los discípulos, hasta se hablaba a veces de un amor esotérico, usando el término eros, aunque también tenía ese significado más bajo, más sensual y sexual. Pero en honor a la verdad, el amor eros, el amor que uno puede tener por una esposa, por una compañera, un compañero, en el contexto del matrimonio, es algo precioso, es algo maravilloso. Pero ya ustedes pueden darse cuenta por qué los discípulos no iban a usar el verbo o la palabra eros para describir el amor de Dios. Entonces decidieron, tiene que haber algo, tiene que haber una palabra. Y había una palabrita que había caído en desuso, ágape, que se usaba poco. Quizás Platón y algunos de los griegos filósofos la habían usado para expresar un amor bastante, como decimos, un amor platónico, un amor elevado, un amor limpio. Y los discípulos decidieron tomar esa palabrita, que no contenía el significado que ellos le habrían de dar, pero vieron en ella como un lienzo abierto, limpio, para poder ellos entonces allí poner todo el significado de
este amor especial de Dios que se ha manifestado singularmente y de manera especial en Cristo Jesús por nosotros. Ahora vamos a ver estas 4 dimensiones antes de que se nos escape el tiempo. Porque el apóstol Pablo dice que él está orando allí para que nosotros sepamos y comprendamos la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de este amor. Volvamos a Efesios para marcar aquí este versículo. Efesios 3, versículo 18. Para que seáis arraigados, cimentados, en versículo 17 al final, a fin de que arraigados, cimentados en amor, en el amor agápico de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Noten que el apóstol quiere que todos comprendamos esto. Esto no es un amor para que Frank González lo entienda o algún y que otro predicador por acá. No. No, porque este es el ADN de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, esto es la esencia de Dios. Si tú quieres comprender quién es Dios en verdad, si tú quieres entender la ciencia de Dios, lo primero que tienes que tratar de comprender es el amor de Dios, el amor agápico de Dios, el amor diferente de Dios, el amor que de tal manera ama al mundo. Y Él dice que entendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice que si conocemos esto, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Alguien, un comentarista, esa gente que se dedica a escribir libros comentando sobre la palabra de Dios, uno de ellos decía, aquí tiene que haber un error, porque es imposible que un ser humano se llene de toda la plenitud de Dios. Y tiene razón, en términos físicos y metafísicos sería imposible. Pero no es a lo que se refiere el apóstol. El apóstol lo que está diciendo es que si tú entiendes a Dios en su amor, recién lo comprendes. Tú te puedes dedicar la vida a estudiar acerca de Dios y acerca de las enseñanzas de Dios y la historia que tenemos aquí en la palabra de Dios acerca de cómo Dios ha actuado en el pasado, etcétera, etcétera. Y es bueno, no perderías tu tiempo, sería una buena tarea. Pero solamente si entiendes a Dios en su amor, en su ADN, puedes comprender quién es Dios. Y es cuando tú comprendes quién es Dios, que entonces ya llegas a comprenderlo. Entonces es cuando un maestro te está tratando de explicar algo, algún concepto, y tú no lo agarras, y por mucho que te lo explican, no pega contigo, y es como que se te escapa, se te va de las manos, y no lo entiendes, hasta que llega un momento que dices, ya profesor, ya lo tengo. Porque ahora lo comprendiste. Pablo dice que cuando comprendemos agape, entendemos a Dios. Comprender agape es entender a Dios. No comprender agape es no entender a Dios, aunque te pases un siglo estudiándolo. Por eso él dice, yo estoy orando para que lo comprenda. Bueno, vamos a ver estas dimensiones, porque dice que tiene 4 dimensiones. La primera que menciona aquí en el versículo 18 de Efesios 3, la anchura. Dice que ágape es ancho. ¿Qué significa eso?
Lo interesante es que Pablo no explica mucho esto de las 4 dimensiones. Y hay distintas ideas. Yo te voy a dar la mía, porque ¿cuál te voy a dar? Y quiero decirte con humildad que yo he pasado años estudiando esto, porque tengo la misma fascinación con el ágape de Dios que tenía Pablo, porque yo he descubierto que el ágape es todo lo que dijo Pablo que era. Porque para mí no es una curiosidad intelectual, no es una doctrina que debo de saber, los versículos, poderlos citar y algo para discutir con otra persona. No. Esto es vida. Esto es el energeo de Dios. Ágape es la esencia de Dios. Ágape es el ADN de Dios. Ágape es conocer a Dios. Y por eso me he dedicado. Si has tenido oportunidad de escuchar mis presentaciones a través de los años, si has podido leer algunos de mis libros, tú vas a descubrir que vez tras vez regreso, me remito a el ágape divino. Y le he dado mucha, como dice popularmente, mucho seso, mucha cabeza a este asunto, en oración, pidiéndole al Señor que me guíe. Me ayudó mucho que al hablar del universo de ágape, Pablo mencione 4 dimensiones, porque curiosamente Alberto Einstein decía que nuestro universo físico tiene 4 dimensiones y que esas dimensiones tienen que ver con el tiempo y el espacio. Antes se creía que el tiempo era una cosa y el espacio era otra, pero ya sabemos a ciencia cierta que el tiempo afecta al espacio y el espacio el tiempo. Ahora, y esto me llevó a revisitar este versículo de las 4 dimensiones de una manera que me elucidó en mi propia mente la capacidad de comprender. Cuando pienso en algo ancho, en el caso mío, quizás por la manera en que yo estoy constituido, no sé, pero pensar en algo ancho, pienso en el espacio. Ancho, pienso en algo físico, pienso algo ancho. Aquí veo el amor de Dios como la esencia de Dios. Ya lo dije, no tengo que visitar mucho este punto, porque Dios es amor. El hecho de que el amor es ancho, yo diría que el amor es tan ancho como es ancho Dios. Eso es una anchura interminable, porque Dios es omnipresente. Pero el punto que he visto en esto de la anchura de ágape es que ágape no es algo que Dios tiene, sino ágape es algo que Dios es. En el caso nuestro, el amor es algo que nosotros tenemos o podemos recibir. Nosotros hablamos de tener amor. Hablamos de entrar en amor y salir de amor. Entramos en amor y en desamor. Un día tenemos amor y otro día no lo tenemos. Porque el amor para nosotros no es nuestra esencia. En inglés, y ahora como les dijeron, estoy predicando casi exclusivamente en inglés. Interesante, pero la vida tiene esas vueltas que muchas veces son sorpresivas, y ahora estoy predicando más inglés que otra cosa. Este es uno de mis primeros sermones en español en más de 1 año y medio. Y en inglés se habla de falling in love. Dice que uno como cae en amor, como el que se tropieza y cae en amor, como si fuera un accidente. Y a veces
da la impresión de que es un accidente de un montón de carros y vehículos, porque a veces los amores humanos, estos románticos, pueden ser desastrosos. Y la gente cae en amor hoy y mañana ya no está en amor. Alguien te prometió amor, no sé, la semana pasada, o hace meses, o hace años, y ya no te ama. Es triste. O quizás el caso sea tuyo. No te sientas mal, así es la vida. El amor humano es así. El amor humano no es ancho. El amor humano existe hoy y no mañana. Pero el amor de Dios es, dice Jeremías, en Jeremías 31, dice que el amor de Dios es eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Quiere decir que el amor de Dios siempre es. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Esas son buenas noticias. Porque mira, si Dios tuviera amor por ti, ¿podrías estar contento con eso? Con razón. Pero si te pones a pensar un poquito, oh, Dios tiene amor hoy por mí, la pregunta que se presenta es, bueno, si lo tiene hoy, ¿lo tendrá mañana? ¿Te das cuenta? Lo tiene hoy, pero ¿lo tendrá mañana? No. Tener algo es algo que podemos tener hoy y perderlo mañana. Dios no tiene amor por ti como el que tiene una posesión que puede perder. La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Es amor. Dios es amor. Así que Dios no tiene amor por ti. Dios es amor por ti. Por eso Él te ama con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Dice Él, hablando a través del profeta Jeremías. Lo puede decir, porque quiere decir que amor es el ADN de Dios. Quiere decir que no hay un momento en su eterna existencia en que Dios no te haya amado a ti y a mí. Nosotros hemos nacido en este mundo y a no ser que Cristo venga antes de nuestra muerte, también pasaremos al descanso. Y en ese día, dice la palabra, perecen nuestros pensamientos, perecen todo lo que hemos traído a este mundo. Pero Dios no perece. Dios siempre es. Dios siempre existe. Dios siempre ha sido. Dios siempre es. Dios siempre será. Y Él es amor por ti. No hay un momento de su eternal existencia en que Dios no te va a amar. Piensa en eso, querido. Si tú piensas un poquito en esa manera ancha en que Dios te ama, eso nada más podría cambiar tu corazón. Porque eso quiere decir que tú no tienes en tu haber, yo no tengo en mis posibilidades el poder cambiar el amor de Dios. Yo no puedo reconstituir a Dios, yo no puedo hacer que Dios sea otra cosa. Dios es amor. Entonces, quiere decir que el ágape de Dios, la manera en que Dios me ama es diferente a la manera en que me ama cualquier ser humano o a la manera que yo amo a cualquier ser humano. Porque yo puedo amar a una persona hoy y no mañana, pero Dios no me puede amar así. Dios me ama con amor eterno, porque el amor es ancho. Pero no solamente el amor es ancho, también es largo. La longitud. Cuando pensamos en algo largo, yo como soy predicador, pienso en el tiempo. Ancho es espacio, el universo del espacio. Largo es el universo del tiempo. Los niños quieren saber cuán largo va a ser el discurso, cuán largo va a hablar el pastor. Está hablando demasiado largo.
Aquí en 3ABN hay que hablar largo, porque le ponen a uno un tiempo y uno tiene que cumplir ese tiempo. Aunque quiera hacerlo más corto, no se puede. El tiempo es largo, el amor de Dios es largo. El amor de Dios cubre la eternidad. El amor de Dios es hoy, como fue ayer, y será mañana. Así que es ancho porque es la esencia de Dios, es físico. Es ancho porque Dios es amor, es el espacio que llena a Dios, todo lo llena, el amor de Dios todo lo llena, el amor de Dios existe porque Él es amor. El amor de Dios no es algo que Dios puede perder. Dios no se levanta mañana pensando si te va a amar o no te va a amar. Tú no tienes que hacer como el enamorado con las pétulas de la rosa. ¿Me ama? No me ama. ¿Me ama? No me ama. ¿Me ama? No me ama. No. Las pétulas divinas es me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. ¿Ves? Dios siempre te va a amar porque ese amor es ancho, es lo que Él es. Él está constituido de amor. Ese amor es amor por ti. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver esa frasecita del mundo un poquito más adelante. El amor es largo en cuanto a tiempo. Y después dice que el amor es alto y profundo. Esto de la altura y la profundidad de Dios, yo creo que está mejor presentado en Filipenses capítulo 2. Aquí en Filipenses capítulo 2 hay algo que se cree que era un himno que cantaban los creyentes del primer siglo y pasó a ser parte, felizmente, de nuestro Nuevo Testamento. Porque la altura y la profundidad del amor agápico de Dios en Cristo Jesús solo puede tener una aplicación. Hay solo una aplicación que vale. Hay solo una aplicación que se ajusta y es la vida de Cristo. Aquí en Filipenses 2 nos habla de la exaltación de Cristo y después el viaje de su humillación por nosotros y después el regreso exaltado, ahora más exaltado que antes. Y ese proceso que se le llama en el original kenosis, la humillación de Cristo, el vaciarse de Cristo. Kenosis es una palabrita, aquí aprovecho ya de una vez para tomar un poquito de líquido, porque esto sirve de ilustración. Cristo se vació. La palabra kenosis es tomar este vaso, no lo voy a hacer aquí porque voy a tener problemas, y vaciar todo su contenido hasta la última gota, hasta que sale la última gota, cuando ya no tiene más que dar. El amor agápico de Dios por ti y por mí, escucha bien, se vertió, se viró, se derramó completo y total por nosotros en Cristo Jesús. Cristo no guardó ni una sola gota de ese amor. Porque el amor, acuérdate que el amor es lo que Dios es y lo que Cristo es. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios y que Cristo derramó su vida por nosotros, lo dice en montones de partes de la palabra de Dios. Dice que se dio a sí mismo, derramó su vida por nosotros. Ese kenosis, ese derramamiento del agape, de la profundidad, de la altura de donde estaba Jesús protegido, donde el enemigo no lo podía tocar ni alcanzar, vino y se humilló. Y voy a leer este pasaje donde dice,
en Efesios 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, altura, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró de estar exaltado, no se aferró a estar solo allá arriba, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uno de los que se arrodilla es Pablo, ya vimos. Otro que se arrodilla, te lo aseguro, es Frank González. Otro que se debe de arrodillar eres tú, en reconocimiento a ese amor eterno, ese amor exaltado, ese amor excelso, ese amor asombroso, eterno por ti, que en la persona de Cristo vino desde lo alto y se vació todo, lo entregó todo, no podía dar más, entregó hasta gotas de sangre, se fue hasta el mismo infierno de la segunda muerte, para que tú y yo tengamos ese amor, recibamos ese amor. El apóstol Pablo dice que ese amor es derramado en nuestros corazones. Querido, querida, si tú abres tu corazón ahora mismo, tú puedes recibir ese amor. Agradécele a Dios por Jesucristo. Dile gracias, Dios mío, por ese amor. Lo recibo ahora mismo. Abre tu corazón, querido, y recibe ese maravilloso amor de Dios.